En este video continuaremos con los ejercicios con circuitos de transformadores lineales. En este ejemplo 2 tenemos el circuito indicado en esta parte inferior, el cual está compuesto de una resistencia de 4 ohmios, una inductancia acoplada definida por esta impedancia J8 ohmios y J5 ohmios y un factor de acoplamiento de J1 ohmios, además de una carga de 10 ohmios, en el cual se encuentra el voltaje V0, la corriente I2 de esta malla de la derecha y la corriente I1 de esta malla de la izquierda. Entonces se pide que se encuentre la corriente I1, la corriente I2 y el voltaje V0 en la carga, usando para ello el modelo equivalente T para el transformador lineal mostrado aquí en el medio. Entonces vamos a continuación a observar el análisis correspondiente al transformador lineal y usando el modelo equivalente T. Entonces vamos a dibujar el transformador lineal con su factor de acoplamiento M, indicando la inductancia L1 de la izquierda, la inductancia L2 de la derecha y los voltajes de entrada denominados V1, V2, además de la corriente que ingresa al inductor L1, que vamos a llamar la corriente I1, y la corriente I2 que ingresa al inductor L2. Y también considerando la notación de puntos, colocamos el punto aquí y el punto acá para indicar entonces justamente que la corriente ingresa al inductor por ese lado. Entonces, como sabemos ya, el comportamiento de la corriente en una bobina queda definida entonces de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí que esa relación de corriente y voltaje es V1 es L1 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente I1 que ingresa a la bobina, y como está acoplado mutuamente a través de esta inductancia M, entonces tenemos que este voltaje de 1 también se ve incrementado por ese factor de inductancia acoplada por la derivada con respecto al tiempo de la corriente L2, de la corriente I2. Y para V2, algo semejante. V2 entonces es el voltaje en esta bobina, la cual entonces queda definida por la inductancia L2 y la derivada con respecto al tiempo de la corriente que ingresa a la bobina L2, que es la corriente I2, más el factor de acoplamiento que justamente determina la relación de la corriente del otro lado del circuito y el factor M. Entonces de acá podemos usar transformación de Laplace para encontrar el sistema de ecuaciones de manera polinómica. Entonces para una derivada simplemente es aquí en el dominio de S, entonces será L1 S por la transformada de la corriente en dominio de Laplace más MS por la transformada de la corriente también en el dominio de Laplace. Vamos a llamar esta aquí ecuación 1, ecuación 2, y aquí entonces de la ecuación 2, Laplace en la ecuación 2, tenemos entonces que V2 es L2S I2 ds más MS I1 ds. Entonces esto está asumiendo, está considerando que las condiciones iniciales son iguales a 0, es decir, que las bobinas L1, L2 y M se encuentran descargadas en T igual a 0, están sin carga en T igual a 0. Entonces de acá podemos obtener un sistema matricial
donde tenemos aquí el voltaje V1, el voltaje V2, igual, aquí hay una matriz que vamos a colocar enseguida que está asociada a las corrientes I1 en S y 2 en S. Entonces, ¿qué matriz es esta? Entonces, de este lado tenemos acá L1S y aquí MS. Y aquí esta parte, en la parte inferior, MS asociado a la corriente I1 y asociado a la corriente I2 tenemos L2S. Esta es la matriz que relaciona los voltajes V1S, V2S con las corrientes I1S y I2S en el dominio de Laplace. Vamos ahora a ver entonces cómo sería el circuito equivalente T. Entonces, el circuito equivalente T, como su nombre lo dice, representa un circuito con impedancias ubicadas configurando una especie de T. Vamos a indicar eso como la impedancia ZA. Aquí la impedancia ZB minúscula. Y de este lado la impedancia ZC. Y también vamos a ubicar aquí entonces los voltajes V1, la corriente I1, la corriente I2 y el voltaje V2 de este lado. Entonces, según ese circuito y de nuevo en Laplace, entonces podemos decir que V1 aquí en esta malla, vamos aquí esta malla y aquí esta malla. Entonces en la primera malla de la izquierda, V1 es ZAI1 más ZC que multiplica a I1. A este nodo ingresa I1 e I2. Entonces I1 más I2. Y para V2 tenemos que esto es, para esta malla, V2 es ZB. De este lado acá, vamos a poner aquí entonces menos más menos, porque la corriente entra por este lado, y aquí más menos. Entonces tenemos aquí menos V2 menos V2 más ZB I2 más ZC de nuevo I1 más I2. Entonces el voltaje que cae en esta impedancia, este voltaje es ZC por la corriente que baja por allí, que es justamente I1 más I2, y esto de este lado es igual a 0. Entonces, tomando las ecuaciones y organizándolas, tenemos que V1 es igual a ZA más ZC que multiplica a la corriente I1 más ZC que multiplica a la corriente I2. Y en la ecuación tenemos acá también ecuación 3, esta ecuación, y esta la ecuación 4.
Y en la ecuación 4 tenemos que B2 es igual a ZC I1, aquí ZC por I1 más ZB más ZC por I2. Entonces, de nuevo, también de manera matricial podemos decir que estas dos ecuaciones entonces quedarán de la siguiente manera: B1, B2 igual a la matriz en I1 ZA más ZC y en I2 ZC, y en la parte de abajo en I1 ZC y en I2 ZB más ZC, y esto asociado a la corriente I1 y a la corriente I2 respectivamente. Entonces, si comparamos esta expresión, si comparamos esta matriz con la matriz del sistema original, entonces para que sean equivalentes, ambas matrices deben ser también equivalentes. Es decir, que esta matriz que estamos mostrando aquí debe ser entonces equivalente a esta matriz de este lado. Entonces vamos a observar cuál es la equivalencia. Entonces la equivalencia debe ser que L1S sea igual a ZA más ZC. Entonces coloquemos eso aquí en la siguiente. Entonces L1S debe ser igual a ZA más ZC. Igualmente ZC debe ser igual a MS. ZC debe ser igual a MS. Y finalmente ZB más ZC debe ser igual a L2S. L2 por S debe ser igual a ZB más ZC. Entonces de aquí despejando encontramos que ZA debe ser igual, dado que ZC es MS, entonces ZA debe ser igual a L1S menos ZC, es decir, a L1S menos MS, o lo que es lo mismo, a L1 menos M multiplicado por Laplace S. ZB por su parte debe ser, aquí despejando también, ZB debe ser L2S menos MS, es decir, L2 menos M por S. Y finalmente ZC debe ser entonces MS, como está mostrado en la ecuación del centro. Entonces esa es la equivalencia que tenemos entre los dos circuitos. Si pasamos la Laplace Fourier, asumiendo que S es JW, entonces ZA debe ser J por W que multiplica a L1 menos M. ZB debe ser J por W que multiplica a L2 menos M. Y finalmente ZC debe ser JW que multiplica a el factor M. Y entonces este es justamente las impedancias equivalentes de ambos circuitos. De manera que si observamos, si por ejemplo el factor M es mayor a L1, entonces esta impedancia Z va a ser un condensador.
capacitor. Si L1 por su parte es mayor a M, entonces esta impedancia ZA va a ser otro inductor. También, ¿qué ocurre cuando los puntos indicados en la convención de puntos es distinta? Aquí, por ejemplo, entonces recordemos que si los puntos cambian, digamos los puntos son distintos, uno arriba y uno abajo, entonces lo que cambia es el factor M, que pasa a ser negativo. Entonces ese cambio pues se traduce que cuando los puntos son en ese orden distinto, entonces este menos M quedaría en realidad más M y acá quedaría menos M. Entonces vamos a volver ahora al ejemplo original planteado en el ejercicio. Entonces en el ejemplo original se observa aquí que entonces debemos reemplazar este transformador lineal por esta impedancia acoplada por su equivalente modelo T. Entonces vamos a hacerlo a continuación. El circuito original, dibujémoslo aquí ahora, mostrado en el ejercicio. Tenemos la fuente de voltaje, la impedancia de 4 ohmios, la impedancia de este lado mostrada como J8 ohmios, J8 ohmios, y de este lado la impedancia L2 mostrada como de J5 ohmios, J5 ohmios, y el factor M que es de J1 ohmio. Y la convención de puntos mostrada el punto aquí superior y acá el punto inferior. Y finalmente la carga que es de este lado de 10 ohmios. La corriente I2 que ingresa a este lado, la corriente I1 que ingresa por este lado, y la fuente que es de 60 ángulo de 90 grados. Esta impedancia es de 4 ohmios. Entonces, de acuerdo a esto, el modelo equivalente T que nos pide el ejercicio será el siguiente. Entonces tenemos la fuente, la impedancia de 4 ohmios, y acá el modelo equivalente T. Entonces pongamos aquí, aún no sabemos qué es, puede ser un condensador, puede ser una bobina. Entonces dejémoslo aquí como ZA. De este lado coloquemos ZB. Y aquí en la parte inferior ZC. Y acá tenemos la carga de 10 ohmios. Esta es de 4 ohmios. Entonces tenemos 4 ohmios y los demás elementos indicados allí. Entonces, ¿qué es ZA, ZB y ZC? Entonces encontremos esos valores. Entonces ZA, que es como se indicó anteriormente, ZA es JWL1 menos M. Acá entonces vamos a asumir que el factor de Laplace S es J1. O sea, vamos a asumir que la frecuencia es 1. JW. O sea, la frecuencia W vamos a asumir que es 1 en este caso. Para poder trabajar con el factor 8, 5 y J1 respectivamente. Si se requiere cambiar la frecuencia W por un factor distinto a 1, entonces habría que hacer la división para encontrar cuánto vale entonces L1 y L2. Si asumo que W es 1, entonces L1 es 8 y L2 es 5. Entonces ZA es JW, es decir J1, por L1 menos M, según se dice acá, L1 menos M. L1 entonces es 8 menos M. Pero ¿qué pasa con este M?
Recordemos, los puntos están ahora al contrario. Entonces, como los puntos están al contrario, entonces en realidad es menos m, es decir, menos 1. Insisto, ¿por qué? Porque los puntos están en dirección opuesta. Aquí la corriente entra, pero acá la corriente sale por el punto. Entonces eso hace que el signo del factor m cambie. Entonces menos m, pero m es menos 1. Entonces menos 1. Entonces ZA es entonces J9. O sea, este ZA es entonces una bobina. Una bobina. ZB es JW L2 menos M. JW, asumo que W es 1. L2, que es 5 entonces bajo su posición, menos M, menos 1. Esto es J6, que es ZB. Y finalmente ZC, que es JW por M. JW por M. De nuevo, M es negativo, entonces J menos 1. Es decir, ZC es entonces menos J1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ZA y ZB son bobinas y ZC es un condensador. Entonces, el circuito equivalente en realidad queda de la siguiente manera. Entonces, la fuente, que como se indicó originalmente es de 60 voltios, ángulo de 90 grados, 4 ohmios, ZA es entonces una bobina de J9 ohmios, ZB es otra bobina de J6 ohmios, luego la carga de 10 ohmios y acá en el medio entonces tenemos un condensador de menos J1 ohmios, 4 ohmios, J9 ohmios, menos J1 ohmios, J6 ohmios y finalmente 10 ohmios, donde acá está el voltaje de 0. La corriente I2 que ingresa por este lado y la corriente I1 que ingresa por este lado. Entonces ahora sí, dado el modelo equivalente T que pedía el ejercicio, ya está aquí dado, entonces podemos aquí marcarlo para que quede más claro. Aquí está el modelo equivalente T. Entonces vamos a encontrar la corriente I1 y I2. Entonces podemos observar en esta malla de este lado el comportamiento de voltajes con las corrientes usando la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tenemos allí Vs como fuente igual a 4 más J9 que multiplica la corriente I1 menos en el condensador J1 por la suma de las dos corrientes I1 y I2. Llamamos esta ecuación 5. Entonces tenemos aquí la fuente, esto es Bs, es igual la fuente 4 más J9 por I1 más menos J1 por I1 más I2 en este nodo. Entonces es la malla de este lado, la malla de la izquierda.
y en la malla de la derecha tenemos menos J1 por las corrientes I1 más I2 es igual a J6 más 10 ohms de la carga, y esto multiplicado, miremos este voltaje acá, entonces es este voltaje más V0. Acá es J6 más 10, pero I2 está en sentido contrario, entonces menos I2 por menos I2, ecuación 6. Entonces, despejando de aquí, podemos despejar de la ecuación 2, de la ecuación 6. Tenemos acá entonces menos J1 por I1 menos J1 por I2 es igual a menos J6 por I2 menos 10 I2. Despejando de aquí para I1, despejando para este I1, entonces encontramos que I1 es igual a 1 sobre J por 10 más J5 por I2. Iremos acá brevemente, J1 y 2 pasa a este lado, entonces queda menos J6, perdón, menos J5 y 2 menos 10 y 2, aquí está, y menos con menos se cancelan, entonces nos queda 1 sobre J, 10 más J5 y 2. Veamos esta ecuación 7. Coloquemos entonces 7 en 5, 7 en 5, ecuación 5, entonces tenemos Bs es 4 más J9 multiplica I1, es decir, 1 sobre J por 10 más J5 y 2 menos J1 1 sobre J 10 más J5 y 2 más I2 menos J1 1 sobre J 10 más J5 y 2, que es I1 más I2. De aquí entonces todo esto nos queda aquí usando calculadora, entonces esto es 110 más J5 por I2 de esta primera parte de aquí arriba, menos, y aquí este J se cancela con este J, menos, aquí nos queda 10 J5 más 1, o sea, este J entra aquí. A ver, este aquí no cancela. Muy bien, dejemos así, J entra aquí. Y queda aquí entonces 10 más J6 que multiplica a I2. De ahí entonces despejando I2, de aquí despejando I2, entonces tenemos que I2 es igual a 0.6 ángulo de 90,57 grados, despejando de aquí I2. Es igual a BS, que BS es 60 ángulo de 90 sobre todo este término aquí. 110 menos 10 es 100, esto es 100 más J5 menos J6 menos J1 menos J.
y este dividido esa división, entonces nos da 0.6 ángulo de 90.57 amperios. Siempre recordemos las unidades, importantes. Corriente I2, la corriente I1 sale de acá de la ecuación 7, entonces de 7 encontramos que la corriente I1 aquí, dado este I2 y dado esa expresión, entonces I1 es 6.707 ángulo de 27,1 grados amperios. Y finalmente el voltaje V0, que en el circuito V0 es 10 por menos I2. Por menos I2. I2 está aquí arriba. Entonces V0 es 6 ángulo de menos 89,43 ohmios. Y de este modo tenemos entonces la solución a el circuito que se pedía en el ejemplo. Entonces la solución a este ejemplo ya ha sido mostrada. Bien, ahora en el ejemplo 3 vamos a observar el mismo circuito del ejemplo anterior, pero ahora encontrando la corriente I1 y I2 y el voltaje de salida V0 usando el modelo Pi. Para transformador lineal. Entonces vamos ahora a continuación a observar el análisis del modelo Pi. Partamos del circuito mostrado al comienzo de esta sesión, en el cual entonces tenemos aquí el sistema de ecuaciones encontrado para el modelo original, mostrado en esa parte superior, y las ecuaciones encontradas. Ahora el modelo Pi, entonces ¿en qué consiste? El modelo Pi es un circuito o es un modelo en el cual tenemos donde la configuración Pi entonces queda definida de la siguiente manera. Tenemos de nuevo tres impedancias, pero ahora la configuración obedece a la letra Pi o una especie de caja. De acá entonces tendremos ZC mayúscula, ZA mayúscula y acá ZB mayúscula. Y también, igual que en el caso anterior, a la entrada tendremos el voltaje V1, a la salida el voltaje V2 y aquí la corriente I2 y de este lado la corriente I1. Con ello entonces el sistema de ecuaciones es el siguiente. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, entonces tenemos en este nodo, tenemos este nodo X y nodo Y de este lado. Entonces en el nodo X tendremos entonces que I1 es igual a la corriente que sale por acá y la corriente que sale por acá. Esta corriente entonces es V1 sobre ZA más la corriente que sale por la impedancia ZC, que es entonces el voltaje V1 que está en este nodo menos el voltaje 2 en este nodo sobre la impedancia ZC. Organizando la ecuación, entonces tenemos que esto es 1 sobre ZA más 1 sobre ZC por el voltaje V1 menos 1 sobre ZC por el voltaje V2.
ecuación 1. Por su parte, en el nodo Y tenemos que la corriente que sale por acá es la suma de las dos corrientes que entran. La corriente entonces es B2 sobre ZB es igual a la corriente en ZC, que es B1 menos B2 sobre ZC, más la corriente I2. Despejando para I2, tenemos que I2 es menos 1 sobre ZC por B1 más 1 sobre ZB más 1 sobre ZC, todo esto por el voltaje B2. Entonces, de manera matricial tenemos que las corrientes I1 y 2 es igual a una matriz con respecto a los voltajes B1, B2. En B1 acá tenemos entonces este término 1 sobre ZA mayúscula más 1 sobre ZB mayúscula. Y en B2 tendremos menos 1 sobre ZC. Por su parte, en I2 tenemos menos 1 sobre ZC para B1, este término de este lado, y de este lado tenemos 1 sobre ZB más 1 sobre ZC, y todo esto con respecto a los voltajes B1 y B2. Entonces, esta es la relación que tenemos en este circuito pi. Vamos aquí, modelo pi. Entonces tenemos estas ecuaciones que relacionan las corrientes en el circuito con los voltajes en el circuito. Si comparamos con el circuito original, tenemos que aquí las matrices están con relación a los voltajes B1, B2 y las corrientes I1 y 2. Entonces es posible encontrar la relación contraria de la relación de las corrientes con los voltajes. Entonces, para eso elaboremos aquí la matriz. Entonces pongamos aquí más bien como vector B igual a una matriz A por las corrientes. Entonces tenemos aquí voltaje B como vector igual a esta gran matriz, llamamos matriz A, por las corrientes. Entonces es posible encontrar las corrientes como una función de los voltajes. Es decir, las corrientes es entonces A a la menos 1 por los voltajes. Entonces, esta matriz A a la menos 1 es la inversa de A. De manera que la inversa de A, recordando matrices, la inversa de A se puede definir como la matriz adjunta de la matriz de A sobre el determinante de la matriz de A. En el caso nuestro, entonces, nuestra matriz A es esta matriz. Entonces, nuestra matriz A es L1 por S, M por S, M por S y L2 por S. Esta es nuestra matriz A, aquí. Entonces, de esta manera, la matriz inversa es la adjunta de A, 1 sobre determinante
de A por la adjunta de A. ¿Cuál es la adjunta de A en esta matriz? La adjunta de A es simplemente intercambiar esos elementos de acá y a esos elementos colocarles el signo menos. Es decir, queda aquí entre la matriz L2S, L1S y acá menos MS y menos MS. ¿Y cuál es el determinante de A? Determinante de A no es más que el producto de los extremos menos el producto del extremo superior con el término inferior menos la otra diagonal. Entonces nos queda el determinante de A es L1 por L2 S cuadrado menos M por M cuadrado por S cuadrado, o lo que es lo mismo L1 por L2 menos M cuadrado, todo esto por S cuadrado. Entonces de esta manera la matriz inversa, entonces la matriz inversa no es más que, vamos a quitar el elemento ya, L2S sobre el determinante de A, o sea L2S sobre todo ese término. Entonces queda aquí L2S, se cancela con una S de este lado, entonces L2 sobre L1 L2 menos M cuadrado por S. De este lado, por este lado tenemos acá menos M, también se cancela una S, sobre L1 L2 menos M cuadrado por S. De la parte aquí inferior nos queda igual menos M sobre L1 L2 menos M cuadrado, también multiplicado por S. Y finalmente de este lado tenemos L1 sobre L1 L2 menos M cuadrado, que multiplica todo por S. Bien, entonces esa es nuestra matriz inversa. De modo entonces que tenemos ya, podemos tener aquí entonces que en el circuito original la corriente I1, la corriente I2 es entonces esa expresión podemos aquí copiarla. Entonces quedan las corrientes expresada como ahora una función de los voltajes. Esto en el circuito original. Entonces comparando esta expresión con la que encontramos para el circuito modelo Pi, para esa expresión del modelo Pi, entonces tenemos que este término debe entonces ser igual a ese término. Ese término ser igual a ese término y así sucesivamente. Entonces con ello tenemos que L2 sobre L1 L2 menos M cuadrado por S debe ser igual a 1 sobre ZA más 1 sobre ZB. 1 sobre ZA más 1 sobre ZB. Por su parte, ese término
menos M sobre L1, L2 menos M por S debe ser igual a 1 sobre ZC negativo menos 1 sobre ZC negativo. Entonces acá podemos encontrar, aquí hay un error, este término era aquí ZC, aquí en la parte superior Z más ZC, aquí hay un error, ZC, listo. Entonces podemos encontrar a partir de esto cuánto vale ZC y ZA. Entonces ZC, vemos que de acá ZC es, entonces se cancela menos con menos, y ZC es entonces L1, L2 menos M, esto es M cuadrado, sobre M, y todo esto en S. Es decir, si S es JW, entonces ZC es igual a JW que multiplica a L1, L2 menos M cuadrado sobre M. ZC. Así igualmente ZA, despegando de acá, entonces aquí también corrijamos esto, este es ZC acá, ZC, entonces ZA no es más que JW que multiplica a L1, L2 menos M cuadrado sobre L2 menos M, y igualmente tenemos que ZB es JW L1, L2 menos M cuadrado sobre L1 menos M. Este es ZB. Entonces ese es el modelo equivalente, o las impedancias equivalentes para el modelo pi del transformador lineal. Bien, ahora volviendo al ejercicio original, entonces volviendo al modelo original, la idea es encontrar de este circuito su modelo pi y calcular una vez más la corriente I1, I2 y el voltaje de salida V0 en la carga. Entonces, en este caso, el cálculo de ZA está aquí. Entonces ZA es igual a JW, asumiendo W igual a 1, que multiplica a L1, L2 menos M cuadrado. L1 es 8, L2 es 5, M es menos 1, M cuadrado entonces también da 1, sobre L2 menos M. L2 es 5 menos M, porque M es negativo en este caso, dado la convención de puntos. Entonces ZA es J 39 sobre 6 ohmios. ZB es J que multiplica ZB este lado JW L1 L2 menos M cuadrado, de nuevo 8 por 5 menos 1 sobre
L1 menos M. L1 es 8, recordemos, L1 es este lado, 8, menos M. Dado que los puntos están al contrario, entonces este valor de M es negativo en este caso, en este modelo. Entonces ZB es igual a J 39 sobre 9 ohmios. Y finalmente ZC es J por W, que hemos asumido que vale 1. JC, JW, L1, L2 menos M cuadrado, o sea, en la parte superior sigue dando lo mismo, 8 por 5, 40 menos 1 sobre M, pero M es negativo, menos 1. Entonces ZC es igual a J 39 sobre menos 1, es decir, es menos J 39 ohmios. Entonces con esto podemos tener el circuito equivalente de nuestro ejercicio. Entonces tenemos la fuente de 60 ángulo de 90 grados y aquí nuestro modelo equivalente. Entonces nuestro modelo equivalente tiene ZA bobina, ZB es bobina, o sea, este es bobina, pero este es un condensador. Entonces tenemos acá un condensador ZC y tenemos aquí una bobina. Acá otra bobina y nuestra impedancia de carga de 10 ohmios. Entonces esta es J39 LA sextos, esta es J39 novenos y esta es menos J39. Esta sigue siendo de 4 ohmios y esta de 10 ohmios. La corriente entonces que nos piden I1, la corriente I2 y finalmente voltaje de salida B0. Entonces, para encontrar las corrientes, ya entonces de nuevo este nodo aquí, nodo X, nodo Y, y este es el voltaje BS, voltaje de la fuente. Entonces BS menos BX sobre 4 ohmios es igual a BX sobre J 39 sextos más el voltaje BX menos el voltaje BY sobre menos J 39. Y en el nodo Y tenemos que BX menos BY sobre menos J 39 es igual a BY sobre J 39 novenos más BY sobre 10 ohmios. Ecuación 3. De esta ecuación 3 tenemos entonces que Bx es igual a menos 8 más J 3,9 por BY. Ecuación 4. Luego de la ecuación 4, en la ecuación 2
permitirá encontrar el voltaje VY. Entonces 4 en 2 encontramos que VY es igual a 6 ángulo de menos 89,43 grados, el cual también corresponde a V0. Si vemos en el circuito, VY, que está de este lado, corresponde al voltaje V0. Entonces acá tenemos la primera parte de la solución, que es el voltaje V0. Igualmente, entonces, dado el voltaje VY, tenemos el voltaje Vx, el cual requerimos para encontrar la corriente I1. I1 es igual a Vs menos Vx sobre 4, lo cual nos da 60 ángulo de 90 menos Vx, donde Vx corresponde a 53,4 ángulo de 116,56 grados. Todo esto sobre 4, entonces I1 nos da 6.707 ángulo de 27,1 grados. I1. Y finalmente I2, que es I2. I2 corresponde a menos V0 sobre 10 menos VY sobre 10, que menos V0 sobre 10, y esto es 0.6 ángulo de 90,57 grados. Esto es I2. Si ustedes comparan con el ejercicio 2 realizado, los valores corresponden tal cual se esperaba. De esta manera verificamos que lo que se obtiene en el ejemplo 2 del modelo equivalente pi corresponde a lo que he encontrado en el circuito 1 usando el modelo equivalente T. Vamos ahora finalmente a simular el circuito original para observar que ambos circuitos son equivalentes y que los valores encontrados corresponden a lo esperado. Bien, entonces para encontrar el circuito de simulación se requiere encontrar también los factores de simulación requeridos en la herramienta SPICE. En este caso requerimos encontrar para este factor M cuál es el factor de acople K y también la frecuencia F que se requiere para la simulación. Como se recordará del ejemplo 1 de esta videoclase, el elemento K es M sobre la raíz cuadrada de L1 L2. En este caso M es 1 y L1 L2 corresponde a 8 y 5, de manera que entonces este factor K nos da 0.158. También igualmente se ha dicho que W se asume como 1. Entonces para la simulación debemos dejar claro cuánto vale la frecuencia F, igual a 1. De esa manera esta F será 1 sobre 2pi, lo cual entonces en calculadora es 0,1592, o lo que es lo mismo 159.2 MHz. Tenemos ahora la simulación.
Bien, entonces aquí tenemos nuestra simulación ahora. Tenemos el mismo circuito indicado en la diapositiva, mostrando entonces aquí la fuente de 60, ángulo de 90, la resistencia de 4 ohmios, la impedancia de 8 henrios, asumiendo W igual a 1, 5 henrios asumiendo también W igual a 1, la carga de 10 ohmios y el factor de acople K de 0.158. Vamos ahora a simular. Hemos colocado la frecuencia de 0.159.2 o 159.2 mHz, una sola frecuencia, un solo punto de frecuencia. Vamos a simular para encontrar entonces la magnitud y la fase de la corriente, como está indicado aquí, de la corriente en la entrada y la corriente en la salida, igual que el voltaje en la carga. Acá entonces tenemos la corriente en resistencia R1, la fase en esa resistencia, la corriente en R2, la fase en esa resistencia, el voltaje de salida en R2 y la fase en el voltaje de salida en R2. Vamos ahora a exportar los datos de simulación en un archivo de texto. Entonces está la magnitud de la corriente en R1, la fase de la corriente en R1, la magnitud de la corriente en R2, la fase de la corriente en R2, el voltaje de la salida de R2 y la fase en el voltaje de salida de R2. Entonces aquí al colocar el archivo de salida. Entonces tenemos la corriente I1 6,7, ángulo de 2,7 por 10 a la 1, es decir 27.1. Tenemos aquí que I1 es 6,707, ángulo 27.1. O sea, ahí vemos que corresponde 6,7, ángulo de 27.1. Aquí tenemos 6,706 a 0,5 también, ángulo 27.13. La corriente I2 es 5.99 por 10 a la menos 1, es decir, 0.6, aproximadamente 0.6, ángulo de menos 89.44. Tenemos acá I2. Aquí la corriente está dando con esta fase negativa porque la corriente, como está en el circuito de simulación, la corriente aquí en el circuito considera que está bajando. En nuestro cálculo teórico la corriente está subiendo. Entonces eso hace que haya un desfase de 180 grados. Si a este ángulo le sumamos 180 grados nos da 90.43 aproximadamente. Y finalmente el voltaje de la salida es 5.99 o 6, ángulo de menos 89.44. También que corresponde al voltaje de salida que teníamos aquí en la imagen anterior, B0, 6, ángulo de menos 89.43. De esa manera observamos que los cálculos corresponden. De nuevo, si aquí colocamos menos I2 para que quede con el sentido correcto, como está en el circuito, menos I2 de la simulación, menos I2 es menos 0.6, ángulo de 90,57, que es lo mismo a 0.56, ángulo de 180 grados, menos 90.57, menos 180 más 0.6, ángulo de menos 89,43 grados, que corresponde también a lo que está mostrando la simulación. Que la corriente entonces entra, y al entrar acá es menos I2, lo cual corresponde a lo que muestra aquí nuestro cálculo de menos 89.44 grados aproximadamente. Entonces ya nuestro circuito queda resuelto tanto para el modelo equivalente T como para el modelo equivalente Pi, y observando que los valores encontrados corresponden a la simulación del circuito original. La bibliografía de los ejercicios y también de la teoría observada en esta presentación.
Hasta pronto.